Estuvimos hablando en el programa anterior sobre la revelación. Dios quiere de que esa revelación llegue a todos los hombres porque esa revelación tiene que ver con la salvación. Y quiere que todos los hombres, de todos los tiempos, les llegue esa verdad revelada de Dios. Ahora, ¿cómo nos llega esa revelación? Y fundamentalmente parte de esa revelación nos llega por la Sagrada Escritura, ¿no? La Biblia es el libro donde se narra la historia de la relación de Dios con el hombre para salvarlo, ¿no? La Sagrada Escritura como parte de la revelación. Recuerden que el otro día decíamos que la revelación es las acciones y palabras de Dios, ¿no? La Biblia nos cuenta algunas, no todas, ¿no? Porque Dios, digamos, se elige un pueblo y porque Dios se pone ciertos límites, por así decirlo, al revelarse en la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura, pero que tiene otra pata fundamental y que es la tradición, ¿sí? Siempre hemos escuchado hablar justamente de la tradición de la Iglesia, ¿no? ¿Cómo estarían jugando estas dos, la Sagrada Escritura y la tradición? La tradición es, digamos, la continuidad, por eso hablamos de la tradición apostólica, ¿no? Es la continuidad de aquellos elegidos por Dios para que esa palabra de Dios siga transmitiéndose, ¿no? Por eso hablamos de tradición, que tiene que ver con la transmisión, con que se siga anunciando esa buena noticia. La tradición que asegura que la Sagrada Escritura llegue o intente llegar a todos los hombres de todos los tiempos, ¿no es cierto? Por eso los apóstoles, tanto testigos fieles y presenciales, ¿no es cierto? Claro, por eso. Y los apóstoles y los sucesores de los apóstoles. ¿Quiénes vienen? Cuando muere el último apóstol, nosotros decíamos el otro día, la revelación se clausura, pero no la transmisión y la interpretación de esa escritura. Por eso, digamos, decimos quiénes son los sucesores auténticos o los sucesores con autoridad de los apóstoles, y ahí, digamos, aparece valga la redundancia, la aparición de la Iglesia, ¿no? Como una institución que le va dando continuidad a esa transmisión, ¿no es cierto? Pero yo quería decirte algo, es decir, incluso dentro del judaísmo mismo hay escritura y tradición, ¿no? ¿Por qué? Porque en un momento de la historia, ahí en el siglo I, después de Cristo, algunos dicen que en el año 70, los judíos se reúnen para definir los libros canónicos, qué libros realmente pertenecían a la Sagrada Escritura. Y ahí es que dejan fuera lo que llamamos los deuterocanónicos, el libro de la sabiduría, el libro de los macabeos, algunos otros libros que le parecían demasiado cristianos, ellos los dejaron fuera del canon bíblico. Así que, digamos, la escritura por sí misma no se sostiene sin alguien que diga esto es escritura, esto no es escritura. Lo mismo pasa con el Nuevo Testamento. Por ahí, por el siglo V, casi VI, la Iglesia se reúne y define los 27 libros canónicos, ¿no? Es decir, de los cientos de evangelios que había, dijeron estos 4. De los muchos apocalipsis que había, dijeron, dejamos el de Juan, ¿no? De los múltiples libros de hechos o de las narraciones de la Iglesia primitiva, quedó hecho de los apóstoles según Lucas. Es decir, la Iglesia en algún momento tuvo que decir, estos libros contienen la verdad revelada por acción del Espíritu Santo, estos libros contienen verdad acerca de Jesús, pero no la incorporamos al canon de la Sagrada Escritura, ¿no? Bien, esto tiene que ver porque en estos días hemos visto, muchos de nosotros también han visto muchas cosas que han surgido en redes sociales, inclusive le hacían al actor que hace de Judas, en Jesús, esa novela que se está dando, y él hablaba de un evangelio de Judas. Claro, sí. Estas eran las escrituras que no forman parte del canon, es decir, que no han sido aceptadas, ¿no es cierto? Claro, que hay mucho mito respecto a eso. Se dice que los evangelios apócrifos o que los libros deuterocanónicos están escondidos bajo 7 llaves en el Vaticano. No es así, cualquiera de nosotros puede ir a una librería y comprar
los evangelios apócrifos o los evangelios gnósticos que no entraron en el canon, pero que se pueden leer, digamos, como información accesoria acerca de Jesús y de obviamente, nosotros en los 4 evangelios, si vos lees Mateo, Marcos, Juan, Lucas, tenés la información, no está bien la palabra dicha, pero la información necesaria para la salvación según estas 4 versiones de la vida de Jesús o de la buena noticia de Jesús. De ahí surge el canon de un discernimiento de la iglesia. Claro, claro, y de una fuerte acción del Espíritu también, porque, es decir, la iglesia pensaba qué libros podían causarle mal a las personas, y ahí es donde, por ejemplo, quedan fuera los evangelios de tipo gnóstico, que ponían la salvación en el conocimiento, ¿no? Entonces, el que había tenido la suerte de estudiar más cuando era chico, tenía más posibilidad de salvarse que el pobre ignorante que no sabía leer. Entonces, obviamente ese no es el criterio de Dios. Entonces, esos evangelios de tipo gnóstico fueron dejados de lado. El más famoso quizás sea el evangelio de Tomás. Es un evangelio bien gnóstico. El evangelio de Juan tiene algunos elementos gnósticos, pero la iglesia consideró que no eran pernicioso y entonces quedó ahí Juan con algunos elementos. Entonces, nosotros no podríamos quedarnos con la Biblia nada más para tener la revelación. A ver, ese es el principio que incluso hoy sostienen nuestros hermanos separados, ¿no? Es decir, sola escritura, ¿no? Pero ¿qué pasa? La sola escritura es muy importante como para dejarla a una lectura personal y, perdonadme la expresión, antojadiza, ¿no? A ver, la tradición te pone así como una especie de mar con el cual vos avanzás en la lectura de la palabra. Por la tradición y la acción del Espíritu, vos podés tener alguna certeza más de que tu interpretación no es me levanté hoy con ganas de interpretar la Escritura y el Señor me inspiró, ¿no? A ver, sí, el Espíritu puede inspirarnos lecturas novedosas y todo eso, pero siempre en este marco de certeza y de seguridad que te da la tradición. Yo siempre pongo un ejemplo. En la carta de Pablo a Timoteo, primera a Timoteo, capítulo 5, en el verso 23, Pablo le dice a Timoteo: mira, Timoteo, no tomes agua, tómate un poco de vino. Porque parece ser que Timoteo tenía algunos problemas estomacales que tenía que tomar un vinito. Pero claro, si agarra esa palabra a uno que le gusta demasiado el chupi, puede justificar su alcoholismo con la palabra de Dios. Ah, no, yo tomo vino porque lo dice la palabra. Eso obviamente no es inspirado por el Espíritu, ¿no? Entonces, por eso, la tradición, sin ponerle límites al Espíritu, por favor, pero le pone un marco de interpretación para que el Espíritu te conduzca hacia la verdad plena, ¿no? Es decir, es más fácil ir por una autopista que no por un camino de tierra, ¿eh? La interpretación personal sería el camino de tierra, que te puede encontrar pozos, tierra y lo demás, ¿no? La tradición es como una gran autopista en la cual vos circulás así, llevado por el Espíritu para encontrar en la Sagrada Escritura la buena noticia de la salvación. Por eso también es importante rescatar como 2 palabritas que, ya que estamos sumergiéndonos en el tema bíblico, ¿no? 2 palabritas que se utilizan mucho cuando nosotros queremos leer la Biblia, y que es exégesis, ¿sí? Que es muy importante, y hermenéutica. Claro, ¿no? La exégesis es la interpretación, de tratar de llegar a lo más cercano posible a lo que quiso decir el autor, ¿no es cierto? Y la hermenéutica es la interpretación de eso, que obviamente para poder hacer eso tenés que conocer un poco más el contexto en el que fue escrito, el motivo con el que fue escrito, para quién fue escrito, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque ahí también tenés en la Biblia, gente, siempre que uno lee la palabra, nosotros, ya lo dijimos creo en el programa, y si no lo volvemos a insistir, nosotros decimos que la Biblia es palabra de Dios. Pero más exactamente deberíamos decir que la Biblia contiene la palabra de Dios. Y ahí es donde necesitas
interpretar. ¿Esto que estoy leyendo es palabra de Dios o es tradición del pueblo judío, del pueblo cristiano, de los primeros discípulos del siglo I, del siglo X antes de Cristo? Hay cosas de la Biblia que no se la podemos atribuir a Dios, que no son palabra de Dios, sino que son la palabra de Dios o la salvación de Dios vivida por un personaje concreto de la historia, ¿no? A ver, corregime si estoy equivocado en esto. Nosotros leemos en el Antiguo Testamento muchas veces que se le atribuyen a Dios cosas terribles, ¿no? Claro. Entonces, ahora, ¿cómo el Dios que es amor, el Dios que me crea, el Dios que me quiere vivo, hace cosas terribles? Y entonces nosotros podríamos decir que esa atribución a Dios de algunas cosas terribles también tiene que ver con que, bueno, en esas épocas en que se dieron estos relatos, no se le podía dar un ente de Dios a la naturaleza, por ejemplo, ¿no? Y a la cultura, ¿no? Hay un ejemplo clave en esto, Sergio, el concepto del anatema, ¿no? El anatema, si uno lee los documentos de la Iglesia hasta el Concilio Vaticano I, aparece la palabra anatema como, digamos, expulsión de la comunidad, ¿no? El mismo Nuevo Testamento maneja ese concepto. Pero en el origen, el anatema es terrible, es la destrucción del otro. A ver, cuando el pueblo de Israel llega a la tierra prometida, ¿qué pasa? Se encuentra con que esa tierra está ocupada, había otros pueblos. Y entonces ellos empiezan a conquistar esa tierra y claro, para poder ocuparla se hace el anatema, que era exterminar todo. Conquistaban un pueblo y lo devastaban, destruían las casas, destruían los templos, destruían sus animales, destruían todo. ¿Por qué? Porque ellos tenían que ocupar con sus casas, con sus animales. Entonces el anatema era un concepto espantoso, era consagrar al exterminio. En el Nuevo Testamento, ya en los Evangelios aparece el anatema, ¿cuándo? En la corrección fraterna. Cuando tu hermano peca, corrígelo. Si no te escucha, invita a otro y corríjanlo entre tres. Después ya la comunidad. Y si no quiere escuchar a la comunidad, decláralo anatema. Es decir, expúlsalo de la comunidad. Pablo, en la carta a los Corintios, capítulo 6, cuando aquel muchacho estaba en una vida inmoral, le dice, si de última no pueden, expúlsenlo de la comunidad para que Dios salve su alma por otros caminos, ¿no? Entonces, fíjate vos, del exterminio total a una expulsión del ámbito de la comunidad. Si hoy decimos anatema, no te voy a consagrar a exterminio a vos, destruirte a vos, a tus hijos, a tu casa, a tu familia, obviamente, ¿no? Entonces, hoy, una excomunión es solamente dejarte sin la comunión eucarística, por ejemplo. No esta excomunión, no este anatema que era la autodestrucción. Entonces, si uno dice, si alguien lee ese texto del libro de Josué o del libro y dice, bueno, a fulano de tal lo declaramos anatema, lo tenemos que destruir. Ninguno de nosotros va a pensar que Dios quiere eso, por favor. Era un concepto cultural, era un concepto político, por así decirlo, y aparece en la Biblia. Entonces, ¿cómo Dios puede pedir que destruya? No, no es Dios. Era el modo que ellos tenían de conquistar esa tierra y tomarla, ¿no es cierto? Por eso es importante que en el próximo programa podamos ir tocando algunas cuestiones que tienen que ver con los géneros literarios. Claro. Porque nosotros por ahí siempre tenemos la fantasía de muchas cosas de la Biblia que realmente son cuentos que tienen un nombre. Estos cuentitos, ¿cómo es, padre? Por ejemplo, en el Génesis, ¿no? Claro, en el Génesis hay algunos los primeros capítulos de Génesis no son historias, son mitos. Son mitos. Sí, muy bien. Pero que lo vamos a ir viendo a medida que vayamos sumergiéndonos en este tema de las palabras. Como siempre, háganos llegar sus preguntas, háganos llegar sus inquietudes, que van a ser también material para seguir trabajando y desarrollándonos en este tema. ¿Para qué? Para que este espacio también sea tuyo. Vamos a orar ahora y vamos a pedirle al Señor, y te invitamos a vos también, hermano, que dejes que esa palabra te vaya revelando, que esa palabra te vaya
ayudándote en la salvación y que esa palabra te vaya mostrando más a Jesús. ¿Cómo aprender a vivir de verdad y comprender a la humanidad? Solo como Señor podré lograr mirar la realidad y amar a los demás. Pues tu palabra es la vida que me das, es la alegría, es la fuerza, es la paz. De tu mano para siempre voy a estar. Vos sos mi luz para alcanzar la eternidad, la eternidad. Nosotros dijimos así como de paso, ¿no? Que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de Jesucristo, la verdad. Pero esta es una afirmación fundamental, gente, ¿eh? Después la iglesia va a decir que hay tantos caminos de salvación cuantas personas sobre la tierra. Es decir, tu camino, el de Sergio, el mío, es siempre el camino a través de Jesús, pero un camino personal, ¿eh? Y está bueno dar gracias a Dios, porque Dios no solo que quiere salvarte, sino que además te involucra totalmente con todo tu ser, con tu libertad, con tu voluntad, con tu inteligencia, con todo lo que sos y tenés, ¿eh? Dios quiere que vayas y vayamos haciendo ese camino de salvación. La palabra de Dios es la guía, la palabra de Dios es la señal en el camino, pero el camino lo tenés que hacer vos, ¿eh? Quien se deja guiar por la Sagrada Escritura va por el camino de la verdad, por Jesús, ¿eh? Pero la Escritura no hace por nosotros el camino, vos lo estás haciendo. Lo hiciste hoy cuando trataste bien a tu familia, cuando fuiste honesto, cuando fuiste justo, cuando fuiste verdadero. Cuando uno va avanzando por este camino de la salvación, la Escritura aparece ahí como una maravillosa posibilidad de alianza con este Dios vivo, con este Dios que quiere que todos los hombres se salven. Yo creo que hay que dar gracias a Dios por esta maravilla, ¿no? Dios no es un Dios que nos salva así pescándonos, como enganchándonos, como robando, como hacen en el río. No. Nos involucra desde nuestro deseo, desde nuestra libertad. ¿Se acuerdan que en el primer programa hablábamos del deseo? Esa búsqueda de Dios, ese deseo de tu corazón, Dios lo conoce y lo va tomando y le va dando una respuesta. Y la Sagrada Escritura y la historia y la tradición de la historia de la iglesia, de millones de personas que se han salvado y que nos dicen, dale, mirá que es posible, mirá que está bueno, mirá que este es el camino. Damos gracias a Dios. Cómo aprender a vivir de verdad, dice el canto, ¿no? Pues tu palabra es la vida que me das, es la alegría, es la fuerza, es la paz. De tu mano para siempre voy a estar. Vos sos mi luz para alcanzar la eternidad, la eternidad. Señor, que tu palabra se haga vida en nosotros. Que tu palabra, Señor, ilumine nuestros pasos. Que tu palabra, Señor, sea aquella que ha de llevarme a ese lugar donde quiero llegar, que es estar junto a vos. Hermano, Dios siga bendiciendo tu vida, siga acompañándote, siga andando con vos el camino de la historia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta el próximo.